María, a sus 80 años, había tomado una decisión firme: no dependería de nadie, ni siquiera de sus hijos. Para ella, la independencia era su mayor logro, y no iba a renunciar a ella solo porque su cuerpo mostrara señales de envejecimiento. Cada día, al despertar, recordaba que el mayor enemigo de su libertad era la comodidad de aceptar ayuda innecesaria. Si permito que hagan las cosas por mí, pronto dejaré de ser capaz de hacerlas por mí misma, pensaba. Vivir sola no era una carga, era una elección consciente, y María estaba decidida a mantenerse firme. Sus hijos, aunque preocupados, ya habían aceptado su postura: no soy una anciana que necesita ser cuidada, soy una mujer que sabe cuidar de sí misma, les decía con seguridad, y esa mentalidad la mantenía activa y fuerte, tanto física como mentalmente. Cada mañana, María comenzaba su día con una caminata por el parque cercano a su casa. Sabía que moverse era la clave para mantenerse viva y en control de su vida, no importaba si sus piernas a veces dolían o si el frío le afectaba más que antes. Ella no dejaba que esas incomodidades la detuvieran, caminaba con paso firme, convencida de que mientras su cuerpo siguiera activo, su mente también lo estaría. Para ella, el ejercicio no era solo una cuestión de salud, era un acto de resistencia contra el paso del tiempo. El movimiento es mi libertad, solía repetir cuando alguien le preguntaba cómo mantenía tanta energía. Nunca se permitía pensar en las limitaciones de su edad. En su mente, seguía siendo la misma mujer fuerte de siempre. María era consciente de que su independencia no solo dependía de su cuerpo, sino también de su capacidad para resolver los desafíos cotidianos. Hacía tiempo que había dejado de aceptar la ayuda de sus hijos para las tareas del hogar. Si me quedo esperando que ellos lo hagan, terminaré perdiendo mis habilidades, les explicaba. Cada rincón de su casa estaba bajo su control: limpiaba, cocinaba y hasta realizaba pequeñas reparaciones. Para María, cada acción que hacía por sí misma era un recordatorio de que aún tenía el control de su vida. No veía el envejecimiento como una razón para rendirse, sino como un motivo más para demostrar su capacidad, y cada vez que lograba hacer algo sin ayuda, sentía una profunda satisfacción. Cuando sus hijos le sugerían que se mudara con ellos, María se mantenía firme en su decisión de quedarse en su propia casa. Este es mi espacio, aquí soy libre, respondía con serenidad pero con determinación. Sabía que mudarse con ellos significaría ceder parte de su libertad, y no estaba dispuesta a hacerlo. Para María, el hogar no era solo un lugar físico, sino el símbolo de su independencia y su capacidad de autogestión. Cada rincón de esa casa estaba lleno de recuerdos de su vida y de los logros que había alcanzado por sí misma, y dejar todo eso atrás era algo que simplemente no podía considerar. Aquí soy quien soy, pensaba cada vez que recorría las habitaciones con una mezcla de orgullo y gratitud. El orgullo de María por su independencia también se reflejaba en cómo se cuidaba físicamente. No dejaba que su edad fuera una excusa para descuidarse. Su alimentación era rigurosamente controlada, con una dieta equilibrada que incluía alimentos ricos en nutrientes esenciales para mantener sus huesos fuertes. Mi cuerpo es mi responsabilidad, solía decir cuando la gente le comentaba que debía relajarse más. Para María, no había espacio para la complacencia. Sabía que cada decisión que tomaba en cuanto a su salud afectaba su capacidad de mantenerse activa y libre. Además de su dieta, se aseguraba de tomar suficientes suplementos de calcio y vitaminas para combatir los efectos del envejecimiento en su cuerpo. Todo esto formaba parte de su plan para seguir siendo independiente el mayor tiempo posible. A pesar de que María siempre había sido una mujer fuerte y determinada, sabía que mantener su mente ágil era igual de importante que cuidar su cuerpo. Por eso, dedicaba tiempo cada día a leer y aprender cosas nuevas. No le interesaba quedarse en el pasado. Quería seguir siendo una mujer que entendiera el mundo moderno. Aprendió a usar la tecnología para estar conectada con el mundo y mantenerse informada. La edad no es excusa para dejar de aprender, afirmaba con seguridad. Para María, la capacidad de seguir creciendo mentalmente era otra forma de resistencia frente al envejecimiento.
Sabía que una mente activa la ayudaría a mantener su independencia más allá de lo físico. Sus vecinos la admiraban por su fuerza de voluntad y su determinación de vivir por su cuenta. A menudo le ofrecían ayuda, pero María siempre encontraba la manera de agradecer con una sonrisa, rechazando cualquier intento de hacer las cosas por ella. Si necesito algo, yo te lo pediré, les decía, pero en el fondo sabía que prefería resolver las cosas por sí misma. Para ella, aceptar ayuda innecesaria era un signo de debilidad. Y María no estaba dispuesta a que nadie pensara que ella no podía manejar su vida. Cada pequeño logro cotidiano era un recordatorio de que aún era capaz de cuidar de sí misma. Su orgullo por su independencia era más fuerte que cualquier inconveniente que el envejecimiento pudiera traer. En los raros momentos en los que María se sentía físicamente agotada, ella simplemente ajustaba su rutina. No veía el cansancio como un fracaso, sino como una señal de que debía adaptarse. Si un día no podía caminar tanto como de costumbre, se dedicaba a tareas menos exigentes, como leer o trabajar en su jardín, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, permitía que la fatiga la detuviera por completo. Para ella, detenerse significaba perder su libertad, y eso era algo que no estaba dispuesta a hacer. Adaptarse no es rendirse, solía decir, convencida de que la flexibilidad era clave para mantenerse activa y autónoma. Esa mentalidad la mantenía fuerte. Incluso cuando su cuerpo a veces no respondía como solía hacerlo, la relación de María con sus hijos era de respeto mutuo. Ellos comprendían que su madre no era como otras personas de su edad, que preferían depender de sus familias. Sabían que para María, la independencia no era solo una cuestión de orgullo, sino de identidad. Aunque a veces se preocupaban por ella, sabían que intervenir más de lo necesario solo la haría sentir limitada. Mamá siempre ha sido fuerte, y eso no ha cambiado, decía su hija cuando le preguntaban cómo se sentía al respecto. María valoraba que sus hijos respetaran su espacio y no intentaran cambiarla. Para ella, esa confianza de su familia era una confirmación de que estaba haciendo lo correcto. María, con el tiempo, desarrolló un profundo sentido de autosuficiencia que la mantenía motivada. Cada día para ella era una nueva oportunidad para demostrar que podía seguir cuidando de sí misma. No buscaba reconocimiento ni elogios, simplemente quería vivir su vida en sus propios términos. Cuando se enfrentaba a desafíos físicos o emocionales, nunca los veía como obstáculos insuperables, sino como pruebas que debía superar para seguir siendo la mujer independiente que siempre había sido. Mientras yo pueda, lo haré por mí misma, era su mantra. Esa determinación fue lo que la mantuvo en pie. Incluso cuando otros a su alrededor comenzaban a rendirse ante el envejecimiento, María mantenía su rutina con disciplina y firmeza. Para ella, cada nuevo día era una oportunidad para reafirmar su compromiso con su independencia. Aunque sus hijos seguían ofreciendo su ayuda, ella insistía en hacer las cosas por sí misma. Es mi vida, y mientras pueda, la viviré bajo mis propios términos, repetía a menudo. Sabía que aceptar demasiada ayuda significaría el inicio de una dependencia que no estaba dispuesta a aceptar. Cada vez que lograba completar una tarea, sentía una satisfacción profunda, como si estuviera reafirmando su identidad. María no solo valoraba su libertad, sino que la veía como una parte esencial de lo que la definía como persona. La salud de María, aunque no perfecta, seguía siendo lo suficientemente fuerte para permitirle llevar una vida activa. Conocía sus límites y sabía cuándo debía descansar, pero nunca permitía que esos límites definieran lo que podía hacer. Cada vez que sentía que su cuerpo le pedía una pausa, lo interpretaba como un aviso de que debía ajustar su estrategia, no detenerse. El envejecimiento no significa renunciar, sino aprender a adaptarse, decía a sus amigos cuando la veían reducir el ritmo. Esta capacidad de adaptación era uno de sus mayores logros, y la razón por la que seguía siendo tan independiente a pesar de su edad. María también era consciente de que su independencia no solo dependía de su salud física, sino también de su fortaleza mental. Por eso, nunca dejaba de ejercitar su mente, leía libros, resolvía crucigramas y siempre estaba dispuesta a aprender algo nuevo. Mientras mi mente siga funcionando, mi cuerpo la seguirá, solía decir con confianza. Sabía que una mente
Activa era tan importante como un cuerpo en movimiento, y se esforzaba por mantener ambas en perfecto equilibrio. No le importaba lo que la gente pensara sobre su edad. Para ella, lo importante era mantenerse activa en todos los aspectos de su vida. A pesar de su firme decisión de vivir sola, María no era una persona aislada. Disfrutaba de la compañía de sus vecinos y de las amistades que había cultivado a lo largo de los años. Sin embargo, siempre se aseguraba de que esas relaciones no implicaran ninguna forma de dependencia. Las amistades son para compartir, no para cargar responsabilidades, solía decir cuando alguien ofrecía hacer algo por ella que sabía que podía manejar sola. Sus amigos respetaban su deseo de autonomía y la admiraban por su fortaleza. María era un ejemplo para muchos de ellos, que, aunque más jóvenes, a veces se dejaban llevar por la idea de que la edad era una limitación inevitable. Uno de los momentos más importantes para María fue cuando decidió renovar su jardín por sí misma. Aunque sus hijos insistían en que contratara a alguien para hacer el trabajo, ella se negó. Sabía que era una tarea ardua, pero para ella era más que solo plantar flores o arreglar el césped. Era una forma de demostrar que aún podía manejar los desafíos físicos por sí sola. Pasó varias semanas trabajando en su jardín, haciendo pequeñas tareas cada día hasta que finalmente lo terminó. El resultado fue más que satisfactorio. Su jardín no solo era un espacio hermoso, sino un recordatorio constante de su capacidad para enfrentar y superar obstáculos. Cada vez que alguien mencionaba su edad, María simplemente sonreía. No le gustaba que la definieran por los años que había vivido, sino por lo que aún era capaz de hacer. La edad no es más que un número, lo importante es lo que haces con tu tiempo, decía con convicción. Este enfoque positivo la había ayudado a mantenerse firme en su determinación de vivir por su cuenta. No veía el envejecimiento como algo negativo, sino como una etapa más de la vida en la que aún había mucho por hacer y aprender. Para María, la vida seguía siendo un desafío emocionante, y no estaba dispuesta a rendirse ante los estereotipos de lo que una persona de su edad podía o no podía hacer. Aunque María valoraba su independencia por encima de todo, también sabía cuándo pedir ayuda, pero siempre bajo sus propios términos. No veía el hecho de necesitar apoyo ocasional como una debilidad, sino como una parte natural de la vida. La clave, según ella, estaba en no volverse dependiente de manera rutinaria. Pedir ayuda de vez en cuando no es lo mismo que ceder el control de tu vida, decía. Con esta mentalidad, lograba equilibrar su deseo de autonomía con la realidad de que, a veces, necesitaba el apoyo de los demás, pero cada vez que lo hacía, lo veía como una decisión consciente, no como una obligación o una señal de incapacidad. María nunca dejó de planificar para el futuro. A pesar de su avanzada edad, sabía que su independencia no duraría para siempre, pero también sabía que podía prolongarla lo máximo posible si continuaba cuidándose y tomando decisiones inteligentes. El futuro llega para todos, pero depende de nosotros cómo lo enfrentamos, reflexionaba en sus momentos de soledad. Sabía que, cuando llegara el momento en que ya no pudiera vivir sola, lo enfrentaría con la misma dignidad y fortaleza con la que había vivido hasta ahora. Sin embargo, hasta que ese día llegara, María estaba decidida a seguir disfrutando de su libertad y a vivir cada día bajo sus propios términos. Uno de los grandes placeres de María era pasar tiempo en su jardín, no solo porque le permitía mantenerse activa, sino porque también era un espacio que ella había creado y mantenido sola. Cada planta, cada flor, cada árbol era un símbolo de su independencia. Pasaba horas cuidando su jardín, y cada vez que alguien la felicitaba por lo hermoso que estaba, sentía que su esfuerzo había valido la pena. Para María, el jardín era más que solo un pasatiempo, era una representación de su vida. Como las plantas que cuidaba, su independencia florecía gracias a su dedicación, su paciencia y su voluntad de seguir adelante. A pesar de las dificultades, con el tiempo, María se dio cuenta de que su mayor logro no era solo haber vivido tanto tiempo, sino haberlo hecho de manera independiente y bajo sus propios términos. Miraba hacia atrás y veía a una mujer que nunca permitió que la edad definiera lo que podía hacer. Cada decisión que tomó, cada paso que dio, fue guiado por su deseo de mantener su libertad. Para María,
Eso era lo más importante, su vida no había sido perfecta ni fácil, pero había sido suya, y mientras pudiera, seguiría luchando por su independencia, porque para ella, eso era lo que significaba realmente vivir. María seguía manteniendo su vida en un delicado equilibrio entre la independencia y la aceptación de los desafíos que venían con el paso del tiempo. A sus 85 años. Cada día era un pequeño triunfo en su lucha por mantenerse libre y activa, aunque a veces el cuerpo mostraba signos de fatiga o debilidad, su espíritu seguía siendo tan fuerte como siempre. Cada mañana se levantaba con la misma determinación de seguir cuidando de sí misma. Nunca dejaba que las pequeñas molestias o dolores se convirtieran en una excusa para depender de los demás. Para María, la verdadera fortaleza no radicaba en evitar los problemas, sino en enfrentarlos de frente y buscar soluciones. Uno de los retos más grandes que enfrentó María fue cuando un día, mientras trabajaba en su jardín, sintió un fuerte dolor en la espalda. Sabía que estaba exigiéndole mucho a su cuerpo, pero se negó a rendirse. En lugar de pedir ayuda, decidió tomarse un par de días para descansar y ajustó su rutina. Mi cuerpo me está diciendo que desacelere, no que me detenga, pensó. Esta capacidad de escuchar a su cuerpo y ajustar sus actividades sin ceder su independencia era una de las claves de su longevidad. Para María, la solución no era dejar de hacer las cosas, sino encontrar nuevas maneras de hacerlas que se adaptaran a su realidad física. La determinación de María no solo se reflejaba en cómo cuidaba su cuerpo, sino también en cómo manejaba su vida emocional. Nunca permitía que el miedo o la inseguridad se apoderaran de ella. Sabía que el envejecimiento traía consigo la incertidumbre, pero en lugar de preocuparse por el futuro, se concentraba en el presente. El futuro siempre es incierto, pero lo que hago hoy es lo que realmente cuenta, solía decir. Esta filosofía le permitía vivir con serenidad y enfocarse en las cosas que realmente podía controlar. Cada día era una oportunidad para demostrar que aún podía ser dueña de su destino. A pesar de las dificultades, María también había aprendido a manejar su soledad de manera saludable. Aunque vivía sola, nunca se sentía aislada. Sus hijos y nietos la visitaban con regularidad y ella disfrutaba de esas visitas, pero siempre asegurándose de que no interfirieran con su independencia. Es bueno tener compañía, pero es aún mejor saber que puedes estar bien por tu cuenta, reflexionaba. Para María, la soledad no era algo que temer, sino una oportunidad para conectarse consigo misma y con sus propios pensamientos. Pasaba largos ratos en su jardín o en su terraza, disfrutando de la tranquilidad, y en esos momentos encontraba una paz que le daba fuerza para seguir adelante. A medida que pasaba el tiempo, María comenzó a recibir más visitas de sus amigas del vecindario, quienes la admiraban por su determinación y su capacidad para seguir viviendo sola. Muchas de ellas, aunque más jóvenes, ya habían comenzado a depender de sus hijos o de cuidadores y veían en María un ejemplo a seguir. ¿Cómo lo haces?, le preguntaban. María siempre respondía con la misma simplicidad. No dejo que nadie me diga lo que puedo o no puedo hacer. Para ella, la clave estaba en la voluntad de mantenerse activa y en no ceder ante las limitaciones que la sociedad o la edad intentaban imponerle. Sabía que la verdadera libertad estaba en su actitud ante la vida. Uno de los aspectos más importantes en la vida de María era su capacidad para mantener una mente clara y activa. A pesar de su edad, seguía leyendo, aprendiendo y explorando nuevas ideas. Siempre creía que el conocimiento era una herramienta poderosa para mantenerse fuerte. Mi mente es tan importante como mi cuerpo, decía. Por eso, no dejaba que la edad se convirtiera en una excusa para dejar de aprender. Sus hijos a menudo le traían libros o le mostraban nuevas tecnologías, y aunque algunas de ellas le parecían complicadas, siempre estaba dispuesta a intentarlo. Nunca es tarde para aprender algo nuevo, repetía con una sonrisa. Con el paso de los meses, María notaba que su jardín seguía siendo un lugar donde encontraba consuelo y fuerza. Cuidar de sus plantas se había convertido en una parte esencial de su rutina diaria, no solo porque le permitía mantenerse activa físicamente, sino porque también le daba un sentido de logro. Cada vez que veía una nueva flor brotar o un árbol crecer, sentía que su esfuerzo valía la pena. El jardín es como la vida,
pensaba, si lo cuidas bien, siempre te dará algo a cambio. Esta filosofía la ayudaba a enfrentar los días difíciles, recordándose a sí misma que todo lo que hacía tenía un propósito. A medida que su cumpleaños número 86 se acercaba, María comenzó a reflexionar más sobre el tiempo que le quedaba. Sabía que no sería capaz de vivir sola para siempre, pero también sabía que no tenía intención de renunciar a su independencia antes de tiempo. Todavía tengo mucho por hacer, se decía a sí misma con determinación, a pesar de las señales que su cuerpo le daba. María seguía planificando para el futuro, quería viajar, seguir cuidando su jardín y, sobre todo, seguir demostrando que la edad no era una barrera para vivir plenamente. Para ella, la vida era una serie de desafíos que debía superar, uno a la vez. El día de su cumpleaños, sus hijos y nietos organizaron una pequeña reunión en su casa. María estaba feliz de ver a toda su familia reunida, pero lo que más la emocionaba era saber que, a pesar de su edad, seguía siendo la dueña de su vida. Mientras sus hijos la felicitaban y le decían lo orgullosos que estaban de ella, María sentía una profunda satisfacción, no solo por haber llegado a los 86 años, sino por haberlo hecho manteniendo su independencia y su dignidad. Este es mi mayor logro, pensó mientras observaba a su familia. Sabiendo que había vivido de la manera que siempre quiso, a partir de ese día, María decidió que seguiría enfrentando los desafíos del envejecimiento con la misma determinación que la había acompañado toda su vida. Sabía que no podía detener el paso del tiempo, pero también sabía que podía controlar cómo lo enfrentaba. Para ella, la verdadera victoria no estaba en evitar los problemas, sino en adaptarse a ellos sin perder su sentido de sí misma. El envejecimiento es solo otro desafío, se dijo. Y con esa mentalidad, María siguió adelante, enfrentando cada día con coraje, gratitud y una profunda convicción de que la independencia era el verdadero regalo de la vida. María continuó enfrentando cada día con la misma fortaleza y resolución. Aunque los años avanzaban, su espíritu se mantenía firme en su propósito: vivir cada día con independencia, dignidad y gratitud. A sus 86 años, era plenamente consciente de que la vida estaba llena de desafíos, pero también sabía que no eran más que pruebas que debía superar para mantener su libertad. Mientras mi mente y mi corazón sigan siendo libres, mi cuerpo encontrará la manera de seguir adelante, reflexionaba al iniciar sus actividades cotidianas. Para ella, el verdadero envejecimiento no estaba en el cuerpo, sino en la mente. Por eso, nunca dejaba que el peso de los años la detuviera. Cada mañana, María continuaba con su ritual de ejercicios suaves y estiramientos. Sabía que mantener su cuerpo activo era esencial para conservar su independencia. Si bien las articulaciones a veces le dolían y su energía no era la misma que hace unos años, su compromiso con el movimiento no había disminuido. Si me detengo ahora, perderé lo que he construido, pensaba mientras salía al jardín para su caminata diaria. Sus vecinos, muchos de ellos más jóvenes, la miraban con admiración. Para ellos, María era una fuente de inspiración, un recordatorio de que el envejecimiento no tiene por qué significar dependencia. A pesar de su determinación, María también sabía cuándo escuchar a su cuerpo y darle el descanso que necesitaba. No era testaruda, solo pragmática. Si en algún momento sentía que no podía realizar alguna tarea, ajustaba su rutina sin perder de vista su objetivo. Para ella, la clave de la longevidad no estaba en hacer siempre lo mismo, sino en adaptarse a las circunstancias. La flexibilidad es la verdadera fortaleza, decía a menudo. Esta filosofía de adaptación la había acompañado durante toda su vida, y ahora, en sus últimos años, seguía siendo su guía. Siempre encontraba una manera de seguir adelante sin rendirse, pero también sin poner en peligro su bienestar. Sus hijos seguían visitándola regularmente, y aunque a veces insistían en que aceptara más ayuda, María se mantenía firme en su decisión. Yo sé lo que puedo hacer, y mientras pueda, lo haré sola, les decía con una sonrisa tranquila. Sabía que sus hijos solo querían lo mejor para ella, pero también comprendía que aceptar demasiada ayuda significaría perder parte de su autonomía. María apreciaba sus visitas y el apoyo emocional que le brindaban, pero nunca permitía que esas visitas se convirtieran en excusas para depender de ellos.
Para ella, la independencia no solo era una cuestión de hacer cosas por sí misma, sino también de mantener su propia vida bajo control. Una tarde, mientras estaba sentada en su terraza, mirando el atardecer, María se dio cuenta de cuán lejos había llegado, recordaba los tiempos difíciles, los desafíos que había superado, y se sentía profundamente orgullosa de sí misma. He vivido de acuerdo a mis propios términos, pensaba con satisfacción, aunque sabía que el futuro traería nuevos retos, no le preocupaba. Estaba preparada para enfrentarlos con la misma resiliencia que había demostrado a lo largo de su vida. Para María, la verdadera victoria no era solo llegar a una edad avanzada, sino hacerlo con dignidad, fuerza y, sobre todo, con la convicción de que había vivido plenamente. A medida que los días pasaban, María seguía planificando sus actividades con el mismo entusiasmo de siempre. Todavía encontraba alegría en las pequeñas cosas, el cuidado de su jardín, las largas caminatas por el parque, o la lectura de un buen libro. Nunca dejó de aprender, siempre buscando maneras de mejorar y de mantenerse activa. Para ella, la vida no era algo que simplemente sucedía, era algo que ella misma construía día tras día. Cada día es una nueva oportunidad, solía decirse así misma. Esa mentalidad optimista la había mantenido en pie, incluso cuando las cosas no eran fáciles. A medida que se acercaba su 87º cumpleaños, María decidió hacer algo especial, organizar una pequeña celebración en su jardín. Aunque no le gustaba ser el centro de atención, quería que su familia y amigos se reunieran para celebrar no solo su vida, sino también su capacidad para seguir adelante. No es solo un cumpleaños, es un recordatorio de que aún tengo mucho por hacer, pensaba mientras preparaba los detalles. Sus hijos y nietos estaban encantados de ver a su madre y abuela tan motivada y activa. Sabían que para ella, este no era solo un cumpleaños más, sino una declaración de que, a pesar de la edad, seguía siendo la misma mujer fuerte e independiente. El día de la celebración, María se sintió rodeada de amor y gratitud. Todos los presentes la admiraban por su tenacidad y espíritu indomable. Aunque a veces se sentía cansada, ese día estaba llena de energía y orgullo. Mientras miraba a su familia reír y conversar, supo que había logrado algo más que solo vivir una larga vida. Había logrado vivir una vida significativa, llena de propósito y, sobre todo, bajo sus propios términos. Esto es lo que realmente importa, pensó, mientras sonreía viendo a sus nietos jugar en el jardín que había cuidado con tanto esmero. Después de la celebración, María se retiró a su habitación, sintiendo una profunda paz interior. Sabía que había vivido su vida como había querido, sin comprometer su independencia ni sus valores. Y aunque el futuro era incierto, estaba en paz con lo que vendría. He vivido bien, se dijo a sí misma mientras cerraba los ojos, lista para un nuevo día lleno de posibilidades. Para María, cada nuevo amanecer era una oportunidad de seguir luchando por su libertad, y no importaba cuánto tiempo le quedara, lo importante era cómo iba a aprovechar cada momento que tuviera. María despertó al día siguiente sintiéndose renovada y lista para afrontar otro día en su vida llena de pequeños desafíos, pero también de grandes satisfacciones. El aire de la mañana era fresco y lleno de promesas. Mientras se vestía, pensó en cómo había logrado mantenerse fiel a sus principios de independencia y fuerza durante tantos años. Su cuerpo, aunque más lento, seguía respondiendo, y su mente estaba tan clara como siempre. Cada día es un nuevo comienzo, pensó, mientras se preparaba para salir a su jardín. Ese pensamiento, repetido a lo largo de los años, había sido su mantra, su manera de recordar que la vida siempre ofrecía algo nuevo, si uno estaba dispuesto a verlo. Al salir al jardín, María se dio cuenta de que algunas de las flores que había plantado recientemente estaban comenzando a florecer. Esa pequeña señal de vida y crecimiento le dio un nuevo impulso. Todo sigue su curso, incluso en la vejez, reflexionó mientras se inclinaba para regar las plantas. El jardín había sido su refugio durante tanto tiempo, un lugar donde podía meditar, reflexionar y encontrar paz. Cada planta que cuidaba era un símbolo de su resistencia y de su voluntad de seguir adelante, sin importar las circunstancias. Si estas flores pueden florecer, yo también puedo seguir creciendo,
pensaba con una sonrisa, mientras terminaba su paseo matutino. Recordó una conversación que había tenido con una amiga años atrás. Su amiga había insistido en que la vejez significaba aceptar la ayuda de los demás y comenzar a depender más de la familia, pero María nunca había estado de acuerdo con esa idea. Para ella, la verdadera esencia de la vida era la autosuficiencia, la capacidad de resolver los propios problemas y tomar decisiones sin depender de los demás. Aunque aceptaba la ayuda cuando realmente la necesitaba, nunca permitía que eso se convirtiera en una costumbre. Aceptar ayuda es temporal, pero mi independencia es permanente, se dijo a sí misma. María sabía que su enfoque hacia la vida era poco común para alguien de su edad, pero no le importaba. Su prioridad siempre había sido mantener su libertad, y esa decisión la había llevado a vivir una vida llena de sentido y propósito. Incluso cuando el cansancio la alcanzaba, encontraba maneras de mantenerse activa, adaptaba sus rutinas, tomaba descansos cuando era necesario, pero nunca se rendía. La clave es seguir avanzando. Incluso si tienes que ir más despacio, reflexionaba mientras observaba cómo el sol iluminaba su jardín. La vejez no era algo que temía, era simplemente otra etapa de la vida que ella estaba decidida a vivir en sus propios términos. Durante una de sus tardes de lectura, María decidió retomar un proyecto que había dejado de lado hace años: escribir sus memorias. Había vivido tantas experiencias, enfrentado tantos desafíos, que sentía que su historia merecía ser contada. Tal vez mis hijos y nietos puedan aprender algo de lo que he vivido, pensó. No quería que su historia fuera una simple cronología de eventos, sino una reflexión sobre las decisiones que había tomado y cómo esas decisiones habían moldeado su vida. Escribir le daba una nueva energía, una forma de mirar hacia atrás y valorar todo lo que había logrado. Sabía que no todos entendían su fuerte apego a la independencia, pero para ella, era la única manera de vivir auténticamente. A medida que María avanzaba con sus escritos, notó que revivir ciertos momentos de su vida le daba una mayor perspectiva sobre las decisiones que había tomado. Recordaba las veces en que la vida la había puesto a prueba y cómo, una y otra vez, había elegido mantenerse firme en sus principios. Cada página que escribía era un recordatorio de que, aunque su camino no había sido fácil, siempre había sido fiel a sí misma. He hecho lo que tenía que hacer, pensaba mientras repasaba los momentos más duros de su vida. Desde la pérdida de seres queridos hasta las luchas internas por seguir adelante. A pesar de todo, siempre había elegido el camino de la independencia y la dignidad. Con el tiempo, María comenzó a notar que escribir sus memorias no solo era una forma de contar su historia, sino también de dejar un legado para su familia. Sabía que, cuando ella ya no estuviera, esas páginas serían un testimonio de su vida y de las lecciones que había aprendido. Quiero que mis hijos y nietos entiendan que, aunque la vida tiene sus desafíos, la verdadera fortaleza está en cómo los enfrentas, pensaba. Cada palabra que escribía estaba llena de intención y amor, con la esperanza de que su familia pudiera ver la vida desde su perspectiva. Para María, esas memorias eran una forma de enseñar, incluso cuando ya no pudiera hacerlo en persona. A medida que se acercaba a su 88º cumpleaños, María reflexionaba sobre cómo había cambiado su vida en los últimos años. Aunque sabía que el envejecimiento era inevitable, también se daba cuenta de que su actitud hacia la vida la había mantenido activa y en control. No se trata de cuánto tiempo vivas, sino de cómo vives ese tiempo, se recordaba. Había visto a muchas personas de su edad rendirse, aceptar la dependencia y dejar de luchar por su autonomía, pero para ella, esa no era una opción. Cada día seguía siendo una oportunidad para reafirmar su compromiso con su independencia, su salud y su felicidad. El día de su 88º cumpleaños llegó, y con él una celebración sencilla pero significativa. Sus hijos y nietos la rodearon con cariño, y aunque la edad comenzaba a dejar sus huellas más profundas, María seguía irradiando la misma fuerza interior que siempre la había caracterizado. Al final del día, mientras sus hijos recogían la mesa y los nietos jugaban en el jardín, María observaba a su familia con una profunda sensación de paz. Sabía que había vivido de acuerdo a sus principios, y eso le daba una tranquilidad que pocos alcanzan.
Vivido bien, pensó, sabiendo que había hecho todo lo que estaba en su poder para vivir una vida llena de sentido. Después de la fiesta, María se retiró a su habitación con una sonrisa en el rostro. Sabía que el tiempo seguía su curso, pero también sabía que su legado de independencia, fuerza y dignidad continuaría en su familia. Mientras se preparaba para dormir, pensó en todas las personas que la habían apoyado a lo largo de los años, pero sobre todo, pensó en la fortaleza que había encontrado dentro de sí misma. Mi vida ha sido un regalo, se dijo mientras cerraba los ojos, segura de que había aprovechado cada día al máximo, y con ese pensamiento, se quedó dormida, lista para enfrentar el siguiente día con la misma determinación que siempre la había guiado. Al despertar al día siguiente, María sintió una paz profunda, sabía que cada día que vivía era una bendición y que, aunque su cuerpo se movía con más lentitud, su espíritu seguía siendo libre. Se levantó con calma. Tomó su tiempo para vestirse y prepararse para otro día que, para ella, estaba lleno de oportunidades, aunque fueran pequeñas. Mientras desayunaba, pensó en lo lejos que había llegado, no solo en términos de edad, sino en su capacidad para mantener su independencia y su sentido de control sobre su vida. Sigo aquí, y sigo siendo yo, se dijo, con la convicción de que, aunque los años pasaban, su esencia permanecía intacta. Después de su desayuno, decidió salir a caminar por el jardín como lo hacía todas las mañanas. A pesar de que sus piernas no tenían la misma agilidad de antes, cada paso era un acto de resistencia, una reafirmación de que todavía era capaz de cuidar de sí misma. Las flores que había plantado hace meses ahora florecían, llenando su jardín de color y vida. Estas flores son como yo, pensó, a pesar del tiempo, seguimos creciendo, seguimos floreciendo. El jardín siempre había sido su refugio, un lugar donde encontraba consuelo y serenidad, y ese día no fue diferente. Mientras caminaba entre las plantas, sentía que su conexión con la naturaleza le daba la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Más tarde, cuando se sentó en su terraza a descansar, María reflexionó sobre las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Sabía que muchas de sus amigas habían optado por mudarse con sus hijos o aceptar cuidados externos a medida que envejecían, pero ella había seguido otro camino. La independencia no es para todos, pensó, pero para mí, es lo único que me ha permitido seguir siendo yo misma. No juzgaba a quienes optaban por depender de los demás, pero sabía que su elección de vivir sola había sido lo correcto para ella. Es una cuestión de carácter, reflexionaba. Cada uno debe encontrar su propia manera de vivir con dignidad. Ese mismo día, uno de sus hijos vino a visitarla. Siempre le traía pequeñas cosas que sabía que a su madre le gustaban: un libro nuevo, frutas frescas o simplemente una buena conversación. María apreciaba estos gestos, pero también sabía que su hijo venía con la intención de asegurarse de que estaba bien. No te preocupes tanto por mí, le decía, yo estoy bien, sé lo que puedo manejar. Aunque apreciaba el cuidado de sus hijos, siempre se aseguraba de dejar claro que aún podía cuidar de sí misma. Para ella, era importante que entendieran que, aunque valoraba su apoyo, no estaba lista para renunciar a su autonomía. A medida que caía la tarde, María decidió dedicar un rato a escribir en su diario, una práctica que había adoptado en los últimos años. Le gustaba escribir sobre sus pensamientos, sus reflexiones y las pequeñas cosas que le habían traído alegría durante el día. Ese día escribió sobre las flores de su jardín, sobre la visita de su hijo y sobre lo agradecida que estaba por poder seguir viviendo de acuerdo a sus propios términos. Cada día es un regalo, escribió, y mientras tenga fuerzas, seguiré aprovechando cada uno. Para ella, escribir era una manera de dejar constancia de su vida, no solo para sí misma, sino también para su familia, que algún día leería esas páginas y entendería mejor su manera de ver el mundo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, María pensó en el futuro. Sabía que no podría seguir viviendo sola para siempre, que llegaría un momento en que su cuerpo no le permitiría mantener el ritmo de vida que llevaba, pero no le tenía miedo a ese momento. Todo llega a su tiempo, pensaba. Sabía que cuando ese día llegara, estaría lista para aceptarlo con la misma gracia con la que había aceptado cada desafío en su vida.
pero hasta entonces seguiría luchando por su independencia, por su libertad de decidir cómo vivir sus días. Con ese pensamiento, cerró los ojos y se quedó dormida, sintiendo una profunda paz interior. A la mañana siguiente, el sonido de los pájaros despertó a María con una sensación de renovación. Sabía que la vida era un ciclo, y aunque su ciclo estaba en las últimas etapas, no había razón para no disfrutar de cada momento que le quedaba. Decidió que ese día pasaría más tiempo en su jardín, cuidando de las plantas que había plantado con tanto amor. Mientras trabajaba, sintió una profunda conexión con la tierra, una sensación de que, al igual que las plantas, ella también estaba enraizada en la vida sigue, pensó mientras regaba las flores, y yo sigo con ella. Conforme pasaban los días, María continuaba enfrentando la vida con la misma actitud de siempre, con una mezcla de gratitud y determinación. Aunque el envejecimiento traía consigo nuevos desafíos, ella los veía como oportunidades para seguir aprendiendo y creciendo. Sabía que, al final del día, lo importante no era lo que ya no podía hacer, sino lo que todavía podía lograr. La edad no es una barrera, es solo un número, solía decir a sus hijos y amigos. Para ella, la vida seguía siendo rica en posibilidades y cada día era una oportunidad para descubrir algo nuevo, para fortalecerse y para seguir adelante. A medida que su 89º cumpleaños se acercaba, María sentía una mezcla de emoción y gratitud. Sabía que había llegado más lejos de lo que muchos hubieran imaginado, y lo había hecho con dignidad y fuerza. Decidió que no habría una gran celebración, solo una reunión íntima con sus hijos y nietos. Lo importante no es el número, sino la calidad de los momentos que compartimos, pensaba, y así fue. Rodeada de su familia, María celebró otro año de vida, con la satisfacción de saber que había vivido cada uno de esos años en sus propios términos. Después de su 89º cumpleaños, María sintió una calma especial, como si cada día fuera un regalo adicional que la vida le brindaba. Sabía que había vivido más de lo que muchos esperaban y que lo había hecho de la manera que siempre quiso, con independencia, fortaleza y dignidad. A medida que avanzaban los días, su cuerpo le recordaba con más frecuencia que el tiempo seguía su curso, pero su mente y su espíritu permanecían tan claros como siempre. El cuerpo puede cansarse, pero mi alma sigue. Siendo joven, pensaba mientras seguía con sus rutinas diarias. Cada mañana, continuaba con su caminata por el jardín, aunque ahora lo hacía más despacio, tomando descansos más largos entre cada vuelta. Pero esos momentos de pausa le daban la oportunidad de observar con detenimiento cada rincón de su jardín, cada flor, cada árbol que había cuidado durante años. Para María, su jardín no era solo un lugar de belleza, era una metáfora de su vida, lleno de trabajo, paciencia y perseverancia. Este jardín es mi legado, reflexionaba. Aquí he dejado parte de mí misma. A pesar de que sus hijos le pedían que redujera sus actividades físicas, María insistía en continuar. Sabía que, mientras pudiera moverse, mantendría su libertad. Una tarde, mientras leía en su terraza, María tuvo una profunda reflexión sobre el significado de la vida y la muerte. A su edad, el pensamiento de la muerte ya no la asustaba. Sabía que era parte natural de la vida, y lo aceptaba con serenidad. No temo al final, pensaba, porque he vivido bien. Para María, lo más importante era haber vivido de manera auténtica, sin ceder su independencia ni sus principios. Sabía que, cuando llegara el momento de partir, lo haría con el corazón en paz, sabiendo que había hecho todo lo posible para vivir según sus propios términos. María también había llegado a apreciar los momentos de soledad de una manera más profunda. Aunque disfrutaba de las visitas de su familia y amigos, esos momentos en los que estaba sola le permitían conectar con sus pensamientos y con su propia esencia. La soledad no es un enemigo, pensaba, es un espacio donde puedo escucharme a mí misma. Pasaba horas escribiendo en su diario, reflexionando sobre su vida, sus logros y los desafíos que había enfrentado. Sabía que algún día, cuando ya no estuviera, esos escritos serían leídos por sus hijos y nietos, y esperaba que encontraran en ellos algo de la sabiduría que ella había adquirido con los años. Conforme se acercaba su 90º cumpleaños,
María decidió que sería una celebración diferente, no quería una gran fiesta, sino algo íntimo, solo con las personas más cercanas. Lo importante no es la cantidad de personas, sino la calidad de los momentos, se repetía, así que organizó un pequeño almuerzo en su jardín, rodeada de sus flores y plantas, y junto a sus hijos y nietos. Fue un día lleno de sonrisas, historias y gratitud. Mientras observaba a su familia disfrutando del día, María sintió una profunda satisfacción. Sabía que había hecho lo correcto en su vida y que había dejado un legado de fortaleza y amor por la libertad. Después de la celebración, mientras el sol se ponía y la casa se llenaba de un silencio tranquilo, María se quedó sentada en su terraza, mirando el cielo. Sabía que la vida estaba llegando a una etapa en la que cada día se sentía más preciado. Pero eso no la entristecía, al contrario, sentía que cada día que vivía era una oportunidad para seguir apreciando las pequeñas cosas que había aprendido a valorar. Cada día es un regalo, pensaba mientras sentía la suave brisa en su rostro. Sabía que no podía controlar el paso del tiempo, pero estaba decidida a aprovechar al máximo el tiempo que le quedaba. Con el paso de los meses, María empezó a notar que su cuerpo ya no respondía como antes. Las caminatas por el jardín se acortaron y su energía comenzó a disminuir. Aún así, nunca perdió su espíritu. Se adaptaba a sus nuevas limitaciones sin perder la dignidad ni la determinación que siempre la habían definido. Sus hijos venían más seguido para ayudarla con algunas tareas que antes hacía sola, pero María aceptaba esa ayuda de una manera diferente. Ahora, veía en esos gestos el amor y la preocupación de su familia. Y aunque seguía siendo independiente en su mente, comprendía que era momento de aceptar que algunas cosas ya no podía hacer por sí misma. Una tarde, mientras estaba sentada en su sillón favorito, recordando los días en que podía caminar sin esfuerzo por su jardín, María sonrió. Sabía que el ciclo de la vida había llegado a una nueva etapa, pero no sentía tristeza. Al contrario, estaba llena de gratitud por todo lo que había vivido. He tenido una vida plena, pensaba. Sabía que no todos tenían la suerte de llegar a su edad y, mucho menos, hacerlo con la autonomía que ella había logrado mantener durante tanto tiempo. Para María, su vida había sido un viaje lleno de aprendizajes, y estaba orgullosa de cada decisión que había tomado. María continuó enfrentando cada día con serenidad, sabiendo que había logrado lo que se había propuesto: vivir con independencia, dignidad y amor. Sus hijos y nietos seguían visitándola, y cada vez que lo hacían, María se sentía rodeada de amor y satisfacción. Sabía que su familia había aprendido mucho de su ejemplo, y eso la llenaba de orgullo. He dejado un legado, pensaba, uno que va más allá de las palabras. Y aunque su cuerpo seguía debilitándose, su mente seguía clara, llena de recuerdos y lecciones que atesoraba con cariño. Mientras el tiempo seguía su curso, María se preparaba para lo inevitable, no con miedo, sino con aceptación y paz. Había vivido una vida plena, llena de propósito y libertad. Sabía que el final no era algo a lo que debía temer, sino algo que debía aceptar con la misma gracia y fortaleza con la que había enfrentado todo en su vida. He hecho lo que debía hacer, pensaba, mientras cerraba los ojos cada noche, agradecida por otro día vivido. Y así, con el corazón en paz, María siguió adelante, enfrentando el futuro con la misma determinación que siempre la había acompañado. Los días seguían su curso, y María continuaba enfrentando cada jornada con la misma tranquilidad y aceptación que había desarrollado a lo largo de los años. Sabía que su cuerpo ya no respondía como antes, pero su espíritu seguía siendo fuerte. Cada mañana, al despertar, agradecía por un día más. Mientras se tomaba su tiempo para levantarse y prepararse, recordaba con gratitud cada pequeño logro, cada obstáculo superado y cada momento vivido con plena conciencia de su independencia. Cada día es una victoria, pensaba, mientras observaba cómo el sol iluminaba lentamente su jardín. Las caminatas por el jardín se habían vuelto más esporádicas y ahora prefería pasar tiempo sentada en su terraza, observando la vida que florecía a su alrededor. Aunque ya no podía cuidar de las plantas como antes, seguía sintiendo una profunda conexión con la naturaleza que la rodeaba. Las flores que ella misma había plantado seguían floreciendo, y cada vez que veía una nueva flor abrirse,
sentía que su esfuerzo y dedicación no habían sido en vano. Mi jardín sigue vivo, como mi espíritu, pensaba con una sonrisa, orgullosa de todo lo que había logrado mantener en pie a lo largo de los años. María también dedicaba más tiempo a reflexionar sobre su vida, sabía que el final se acercaba, pero no le temía. A lo largo de los años, había aprendido a aceptar el ciclo natural de la vida. La muerte no es el final, es solo otra etapa, solía decirse a sí misma. En sus momentos de soledad, repasaba las decisiones que había tomado, las lecciones que había aprendido y las personas que había conocido. Cada recuerdo la llenaba de una profunda paz, sabía que había vivido plenamente, y eso le daba la serenidad para enfrentar lo que estaba por venir. Uno de los grandes consuelos de María en estos últimos años era el amor y el apoyo incondicional de su familia. Aunque siempre había valorado su independencia por encima de todo, ahora apreciaba de una manera especial el hecho de que sus hijos y nietos estuvieran cerca de ella. Aunque seguía rechazando la ayuda innecesaria, aceptaba con gratitud los pequeños gestos de cariño que le ofrecían. Cada visita, cada conversación, cada abrazo de sus nietos era un recordatorio de que había construido una vida llena de amor y conexión. He hecho lo que tenía que hacer, pensaba, y ahora es tiempo de disfrutar de todo lo que he sembrado. Con el tiempo, las conversaciones con sus hijos se volvieron más profundas, hablaban sobre la vida, la muerte y todo lo que había en medio. María compartía su sabiduría con ellos, tratando de transmitirles todo lo que había aprendido a lo largo de sus 90 años. Sabía que, aunque ella no siempre estaría presente, sus palabras y enseñanzas vivirían en ellos. No me recuerden por mi edad, sino por lo que he logrado, les decía con una sonrisa. Para María, su legado no eran solo las cosas materiales que dejaría atrás, sino el ejemplo de fuerza, libertad y dignidad que había mostrado a lo largo de su vida. Un día, mientras estaba sentada en su sillón favorito, sintió una oleada de cansancio. Sabía que algo dentro de ella estaba cambiando. Es hora, pensó con calma. No había miedo en su corazón, solo una profunda paz. Sentía que había llegado al final de su camino, pero lo hacía con la tranquilidad de saber que había vivido de la manera en que siempre quiso. Cerró los ojos y dejó que el silencio la envolviera. En ese momento, sintió una profunda conexión con todo lo que la rodeaba, su hogar, su jardín, su familia, su vida. Esa noche, María se acostó con la misma gratitud de siempre, pero con una sensación de cierre. Mientras se acomodaba en su cama, sintió que había completado su viaje. He vivido una buena vida, pensó, mientras dejaba que el sueño la envolviera suavemente, y con esa última reflexión, se entregó al descanso final, sabiendo que había vivido con independencia, amor y dignidad hasta el último momento. A la mañana siguiente, cuando sus hijos llegaron para visitarla, encontraron a María en paz, dormida para siempre, aunque su ausencia dejó un vacío en sus corazones. También sabían que ella se había ido de la manera en que siempre había querido, en su casa, rodeada de lo que amaba, habiendo vivido una vida plena. El jardín seguía floreciendo, y cada rincón de su hogar hablaba de la fuerza y la perseverancia de una mujer que, hasta el final, había sido fiel a sí misma. Sus hijos y nietos la recordaron no solo como la madre o abuela que los amaba, sino como una mujer que vivió con una libertad que pocos se atrevían a reclamar. Sus enseñanzas, su ejemplo y su jardín perdurarían en ellos por siempre. Y mientras las flores seguían creciendo en el jardín de María, su legado de fuerza, independencia y amor también florecía en los corazones de aquellos que la habían conocido y amado.